Mi hermano destruyó mi compromiso y mi familia lo excusó sin dudar. En vez de agachar la cabeza, hice la jugada final que derrumbó su ilusión de control. Mi nombre es Adrián, tengo 28 años, y durante mucho tiempo pensé que había crecido en un hogar funcional, padres atentos, hijos unidos y una vida familiar que parecía sacada de un catálogo de suburbios. Pero con los años entendí que yo vivía aferrado a una ilusión que nadie más compartía. Mi hermano Diego, un año menor que yo, siempre había sido el favorito dentro de esa dinámica silenciosa que todos fingían no notar. Él era el simpático, el desordenado, el que con una sonrisa lograba salirse con la suya. Yo, por otro lado, era el responsable, el que cumplía, el que sostenía todo sin pedir nada. Desde pequeños nos comparaban constantemente, y con el tiempo esa comparación dejó marcas. Cuando jugábamos béisbol en la secundaria, mis padres asistían a cada partido de Diego, mientras que a mis juegos solo llegaban cuando no había otros compromisos. Si él sacaba una nota mediocre, celebraban su esfuerzo; si yo obtenía un resultado bueno pero no perfecto, cuestionaban por qué no había logrado más. Esa misma lógica se repitió en la universidad. Diego apenas terminó con un promedio mediocre y aún así le organizaron una fiesta enorme. Yo, que me gradué con honores en contabilidad, recibí como celebración una cena rápida en un restaurante de cadena. Pan ilimitado, dijo mi padre como si fuera un lujo. Nuestra hermana menor, Sofía, era la típica niña encantadora, la que absorbía toda la atención restante con sonrisas y dramatismos calculados. Mis padres, Elena y Miguel, encajaban perfectamente en el prototipo suburbano, mamá controladora disfrazada de preocupación, y papá, el hombre de los chistes fáciles que evitaba cualquier conflicto como si fuera tóxico. Yo creía que, a pesar de las diferencias, éramos un equipo. Que, llegado el momento, todos nos apoyaríamos. ¡Qué iluso! Con el tiempo entendí que yo era el que sostenía la estructura familiar mientras ellos solo recibían los beneficios. Todo comenzó a cambiar cuando Camila llegó a mi vida en mi tercer año universitario en Arizona State. La conocí durante un proyecto grupal. Lo que comenzó como una colaboración obligatoria se transformó rápidamente en una conexión fuerte. Camila tenía una personalidad magnética, ambiciosa, brillante, segura de sí misma y, sí, muy atractiva. Me enamoré sin pensarlo. Con el tiempo aparecieron señales que preferí ignorar: su competitividad extraña con otras mujeres, ese coqueteo inocente con desconocidos, las discusiones ridículas que terminaban siempre con alguna excusa que yo aceptaba para no pelear. Pero cuando uno cree haber encontrado a la persona, tiende a hacerse el ciego. A los 6 meses ya vivíamos juntos, yo cargando los pagos y ella administrando la vida social. Hablábamos de futuro constantemente. Ella soñaba con la casa en los suburbios, el perro, los hijos. Yo me adaptaba a lo que ella quisiera. Una dinámica que, ahora lo veo, copié de mis propios padres. Ella decide, yo resuelvo. La primera vez que Diego y Camila se conocieron fue en un asado familiar, un año después de que empezáramos a salir. Mi madre me llenó de halagos hacia ella. ¡Qué mujer tan hermosa en contraste! Mi padre bromeó sobre que yo estaba dominado. Diego, en cambio, no bromeó. Apenas la observaba, demasiado atento, con una expresión que no supe interpretar. Aunque debía hacerlo. Con los meses, Diego empezó a pasar más tiempo en mi apartamento. Siempre tenía una excusa: pedir prestado algo, visitar, o simplemente decir que estaba por la zona. Camila jamás se quejaba. Al contrario, le reía cada chiste, lo tocaba en el brazo, y usaba con él esa sonrisa que antes era solo para mí. Pero yo me repetía que era mi hermano, que Camila era mi pareja, que no había motivo para dudar. 2 años después de conocernos, le propuse matrimonio. Fue una tarde tranquila en nuestro parque favorito, algo simple pero significativo. Camila lloró, dijo que sí, y comenzamos a planear una boda de verano. Había ahorrado por meses para comprarle el anillo que quería, un diamante de 1 quilate. Corte princesa, con aro de platino. Me costó casi $4.000. No me importó. Ella parecía feliz, y eso era suficiente. Esa propuesta marcó un antes y un después, pero no del modo que habría imaginado. Fue el preludio del golpe más brutal de mi vida. En marzo, un viernes poco habitual porque salí temprano del trabajo, decidí sorprenderla con su comida favorita. Yo trabajaba como contador en una firma mediana en Phoenix, en un puesto estable, con buen sueldo y aspiraciones claras. Pasé por el restaurante tailandés que tanto le gustaba y pedí sus platos preferidos. Mientras conducía hacia el apartamento, imaginaba una noche tranquila, comida, película, quizá revisar opciones de lugares para la boda. Cuando llegué, noté enseguida que algo no encajaba. Sus zapatos estaban junto a la puerta, aquellos tacones carísimos que compró con mi tarjeta el mes anterior. Su bolso sobre el mostrador.
Pero la casa estaba demasiado silenciosa, excepto por un murmullo apenas perceptible que venía del dormitorio. Ese sonido me tensó por completo. No era ruido de televisión ni de una llamada. Era esa mezcla de risas contenidas y susurros que cualquier persona reconoce al instante. Sentí como mi estómago se hundía. Aún así, traté de convencerme de que no debía sacar conclusiones precipitadas. Dejé la comida sobre la encimera, respiré hondo y dije en voz alta: «Camila, llegué temprano». No respondió. El dormitorio estaba cerrado, algo que nunca hacía cuando estaba sola. A medida que me acercaba, los sonidos se volvieron más claros, y más imposibles de justificar. Mis manos temblaban cuando toqué el pomo de la puerta. La abrí. Y en un solo segundo, toda mi vida se derrumbó. Ahí estaban Camila y Diego, en mi cama. En la cama que yo había comprado. En el apartamento que yo pagaba. En el futuro que se suponía que era nuestro. Y lo estaban destruyendo sin siquiera esconderse. Nunca imaginé que una escena tan simple pudiera destrozar todo lo que yo consideraba estable en mi vida. Cuando abrí la puerta de mi habitación, lo primero que vi fue la camiseta enorme que le había regalado a Camila el día de San Valentín. Esa camiseta absurda, con un corazón gigante que ella había insistido que adoraba, que decía que era el regalo más considerado que alguien le había hecho. Me había costado $40 en una tienda online, pensé que lo recordaría por cariño, no por traición. Pero lo que realmente marcó la diferencia no fue la camiseta, sino lo que estaba ocurriendo alrededor de ella. No estaban hablando. No estaban riéndose. Estaban acurrucados, entrelazados, como si aquel espacio les perteneciera desde hacía mucho tiempo. La cabeza de ella descansaba tranquila sobre el pecho de mi hermano Diego, él tenía un brazo rodeándola como si fuese lo más natural del mundo. Esa comodidad, esa cercanía silenciosa y habitual, me golpeó con más fuerza que si hubiera entrado y los hubiera encontrado en pleno acto. Aquello se veía vivido, repetido, familiar. No improvisado. Los dos quedaron paralizados, como si una linterna los hubiese sorprendido en plena noche. Todo quedó en silencio. Mi mente simplemente dejó de reaccionar. Fue como si la realidad no encajara con ninguna lógica posible. Intenté buscar explicaciones alternas, quizá era una broma de mal gusto, quizá estaba teniendo una alucinación, quizá me había equivocado de apartamento. Pero no. Ese era mi cuarto. Esa era mi cama. Y esos eran mi hermano y mi prometida compartiendo un espacio que jamás debió pertenecerles. El tiempo pareció alargarse de una forma casi irreal. Empecé a fijarme en todo. La expresión culpable en el rostro de Diego. El pánico evidente en los ojos de Camila. La ropa de él tirada justamente de mi lado de la cama. El anillo de compromiso, mi anillo de $4.000, brillando cuando ella intentó cubrirse con la sábana apresurada. Y aún así, Diego tuvo la osadía de soltar. No es lo que parece. Por un segundo casi solté una carcajada. Decir esa frase, justo ahí, medio desnudos, entrelazados en mi cama, era un chiste escrito por el destino. ¿Y cómo se supone que parece?, pregunté. ¿Una fiesta sorpresa mal organizada? ¿Una especie de arte interpretativo sobre la traición? No subí la voz. Ni siquiera sentí rabia. Solo una calma fría, como si la incredulidad anestesiara todo. Sal de mi apartamento, le dije a Diego. Él dio un paso, luego dudó. Adrián, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondí. Ya vi suficiente. Lárgate. Camila intentó intervenir. Adrián, escúchame, por favor. No, la interrumpí. Tomaste una decisión. Ambos lo hicieron. Ahora afronten las consecuencias. Diego empezó a vestirse mientras murmuraba excusas, que solo había ocurrido, que no habían querido llegar tan lejos, que lo sentía muchísimo. Lo siento, hermano. Esa frase sonaba vacía, hueca, insultante. La observé sin decir una palabra. Vi a Camila llorar esas lágrimas que antes me movían el corazón. Ahora no me provocaban nada. Era como si mi interior hubiera sido apagado por completo. Cuando Diego se marchó, Camila hizo un último intento. Tenemos que hablar de esto, podemos arreglarlo. No existe ningún nosotros, respondí. Haz tus maletas y vete. Tienes hasta mañana por la tarde. ¿Y a dónde se supone que voy? Me imagino que al departamento de Diego tiene lugar para ti. Al menos emocionalmente ya vivías ahí. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Bien. Salí del cuarto, recogí mis llaves y manejé directo a casa de mi amigo Marco. No avisé, simplemente llegué. Él abrió la puerta, vio mi expresión y solo dijo: ¿Qué pasó? Encontré a mi hermano y a mi prometida en mi cama. Su rostro perdió el color. Dios, ¿estás bien? Asenté. Pero no lo estaba. Esa madrugada, acostado en su sofá mirando el techo, fue cuando todo se hundió de verdad.
Pensé en cómo Camila había compartido nuestra cama con Diego mientras yo trabajaba, mientras planeaba nuestra boda, mientras imaginaba un futuro que solo existía para uno de nosotros. Las preguntas me taladraban la mente. ¿Desde cuándo? ¿Fue antes o después del compromiso? ¿Se burlaban de mí cuando yo no estaba? ¿Mi familia sabía algo? Marco me dejó espacio, pero se asomó un par de veces para asegurarse de que yo estuviera vivo. Ni una palabra de más, pero siempre presente. Al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, Camila se mudó como le pedí. Lo que no esperaba era que se llevara más cosas que las suyas, el café especial que guardábamos para visitas, la manta que siempre usaba yo, incluso algunos muebles que yo había pagado. Y, por supuesto, el lugar donde antes estaba nuestra foto de compromiso quedó vacío. En su lugar, había una nota. Breve, pero llena de victimismo. Decía que se había enamorado de Diego, que nunca quiso herirme, que a veces las cosas pasan, que esperaba que yo pudiera perdonarlos y que el amor había ganado. ¿Amor? ¿Eso justificaba traicionar a alguien? El remate fue peor. Ojalá algún día puedas alegrarte por nosotros. Diego y yo queremos hacer las cosas bien y tener tu bendición. Mi bendición. Querían mi aprobación para continuar la relación que habían construido sobre mi espalda. Hice una bola con el papel y lo tiré a la basura. Quemarlo habría sido darle más importancia de la que merecía. La casa se sentía vacía, pero prefería el vacío a la falsedad. La ausencia era honesta. La traición, no. A los pocos días mi familia ya estaba enterada. Yo no les dije nada, así que supongo que Diego o Camila se apresuraron a contar su versión para suavizar el golpe. Seguro él intentando justificar lo injustificable. Mi madre me llamó enseguida. Estaba indignada, sorprendida, repetía una y otra vez que no podía creer que su propio hijo me hubiera hecho algo así. No es bienvenido en esta casa, decía. No después de lo que te hizo. Y esa fue solo la primera reacción. Lo que vino después fue distinto. Pero esa parte llegó más adelante. No podía asimilar cómo Diego había sido capaz de hacerme algo así después de todo lo que yo había invertido en esta familia. Por un instante, escuchar a mi madre decir que me apoyaba me dio cierto alivio, pero ese alivio era frágil. La conozco demasiado bien. Su lealtad nunca ha sido firme, solo se mantiene mientras no se rompa su fantasía de familia unida, esa que protege aunque haya traiciones capaces de dejar cráteres emocionales. Sabía que, con algo de tiempo, intentaría convencerme de perdonarlo, de dejar atrás el pasado. La llamada con ella se extendió por casi una hora. Me preguntaba una y otra vez cómo me había enterado, qué había visto, si estaba seguro de lo que había pasado, como si existiera alguna posibilidad de malentendido. Lloraba, tratando de encajar la historia en su cabeza. Yo solo le conté lo esencial, entré, los vi juntos, les pedí que se fueran, y desde ese momento no volví a hablar con ninguno. ¿En qué estaba pensando Diego? Preguntaba como si yo tuviera una respuesta. Pensaba en él mismo. Como siempre, mamá. No le gustó, pero tampoco tenía argumentos para rebatirlo. Ella podía hacer malabares emocionales para suavizar lo que fuera, pero había límites incluso para ella. Mi padre fue diferente. Cuando por fin atendí una de sus llamadas 2 días después, no hubo dramatismo. Solo un suspiro largo y un comentario que todavía me parece absurdo. Bueno, supongo que estas cosas pasan. Esa indiferencia me atravesó más que los llantos de mi madre. ¿Cómo que pasan? No digo que esté bien, aclaró. Pero ustedes son adultos. Algún día podrán resolverlo. ¿Resolverlo? Papá, él durmió con mi prometida en mi cama. Con la mujer con la que pensaba casarme. ¿Qué exactamente se supone que se resuelve ahí? La gente comete errores, Adrián. No puedes vivir aferrado al rencor. Esto no fue un error. Los errores ocurren sin intención. Esto fue planeado. Repetido. Elegido. Se quedó en silencio unos segundos. Entonces dijo: tu madre quiere reunirnos a todos. Quiere que hablemos como familia. No hay nada que hablar. Diego dejó de existir para mí. Fin de la conversación. No seas dramático. Es tu hermano. Esa palabra. Hermano. Siempre la sacaban cuando les convenía, como si tener la misma sangre significara perdonar actos imperdonables. Él dejó de ser mi hermano el día que decidió que acostarse con Camila era más importante que nuestra relación. Mi padre suspiró otra vez. Ese suspiro decepcionado que usaba cuando sentía que alguno de sus hijos estaba exagerando. Estás alterado, dijo. Dale tiempo. Verás las cosas de otra manera. Colgué sin decir más. Si pensaba que el tiempo iba a borrar esto, vivía en un mundo paralelo. Sofía intentó apoyarme, pero se notaba que estaba dividida. Llamaba para preguntarme cómo estaba, decía que no podía creer lo que Diego y Camila habían hecho, pero siempre hablaba con esa prudencia forzada, como caminando sobre vidrio.
Lo siento muchísimo, Adrián, me dijo un día. De verdad, esto es tremendo. Gracias, respondí. ¿Has hablado con Diego? No. No todavía. Pero sé que está muy mal. Está arrepentido. Está totalmente derrumbado. Ahí estaba el giro. Siempre había uno. Ese matiz que convertía la conversación en una defensa velada. Como si su dolor ahora fuera más relevante que el daño que causó. Bien, dije. Debería sentirse así. Lo sé, respondió. Solo digo que quizá, más adelante, podrían hablar. Sofía, no hay nada que hablar. Esto no se repara. Se corta y ya. Se quedó callada. Podía imaginar su cara, atrapada entre apoyarme a mí o intentar equilibrar la tensión familiar. Finalmente dijo. Estoy contigo en lo que necesites. Pero yo sabía perfectamente que ese apoyo tenía un límite claro, la presión familiar. Siempre cedía ante ella. Dejé pasar semanas ignorando la mayoría de sus llamadas, filtrando mensajes con respuestas mínimas. No tenía energía para revivir lo ocurrido una y otra vez, ni para escuchar discursos sobre la importancia del perdón. Me refugié en el trabajo. Empecé a aceptar todos los proyectos, todas las horas extra, todos los cierres. Mi apartamento era demasiado silencioso y demasiado lleno de recuerdos, Camila riéndose en la cocina, Camila dejando su taza en el lavaplatos, Camila moviendo sus cosas por el closet. Prefería quedarme en la oficina hasta tarde, rodeado de reportes, números y plazos, cosas que no me traicionaban. Mis compañeros notaron que estaba más tiempo ahí, pero no dijeron nada. Siempre había sido reservado, así que asumieron que buscaba ascenso o atravesaba una situación menor. Javier, mi jefe, sí preguntó. ¿Todo bien, Adrián? Me dijo un día, al verme salir de la oficina casi a medianoche. Le di la versión diplomática, cosas personales, mantenerme enfocado. Él asintió, agradeció mi compromiso y comentó algo que no esperaba. La oficina de Denver llevaba meses buscando un líder para su equipo de contabilidad. Era un puesto que implicaba mayor responsabilidad, un aumento considerable y la posibilidad de mudarme lejos. La descripción me encajaba a la perfección. No hay presión, me dijo. Pero sería un gran cambio. Y creo que podrías manejarlo mejor que nadie. Yo no lo tenía que pensar. Quería desaparecer de todo lo que me recordara a Camila o a Diego. Quería salir de Phoenix, de la familia, de los recuerdos que me perseguían incluso en sueños. Estoy interesado, le dije. Excelente, respondió. Voy a programar una reunión con ellos. Creo que esto podría ser justo lo que necesitas. Y tenía razón. Él no conocía los detalles, pero su intuición fue precisa. Cuando se lo comenté a mis padres, la reacción de cada uno fue completamente opuesta. Mi padre solo dijo: bien por ti. Un nuevo comienzo te puede ayudar. Práctico. Breve. Casi indiferente. Mi madre, en cambio, actuó como si me estuviera yendo del planeta. ¿Cómo que te mudas? ¿Y las cenas familiares? ¿Y los cumpleaños? ¿Y las navidades? Adrián, no puedes dejarnos. No los estoy dejando a ustedes, mamá. Estoy dejando atrás a Diego. Él tomó sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Él ya no es parte de esta familia, dijo con firmeza. No volverá a ninguna reunión. Lo hemos apartado completamente. Hasta que cambies de opinión, respondí. Sabemos que va a pasar. Siempre pasa. No esta vez, insistió, casi ofendida. Mamá, no eres de consecuencias permanentes. Intentó seguir hablando, pero yo había terminado. No iba a desgastarme discutiendo con promesas que ella misma rompería tarde o temprano. El traslado avanzó con una velocidad sorprendente. Javier agilizó el proceso, y para principios de junio ya tenía la oferta oficial, aumento del 20%, título de contador senior y un paquete completo de reubicación. Le avisé a mi arrendador, comencé a empacar y regalé la mitad de mis muebles para evitar seguir arrastrando recuerdos que dolían. Marco me ayudó con el camión. Era uno de los pocos amigos que no intentaron justificar ni suavizar nada. Solo estaba ahí, práctico y directo. A mediados de julio, partí. No le dije a mi familia el día exacto. No les di dirección nueva. Solo me fui. El aire de Denver se sintió distinto desde el primer día. Más ligero. Frío en comparación a Phoenix, pero liberador. La nueva oficina tenía un ambiente completamente diferente. Nadie me conocía, nadie sabía de lo ocurrido, nadie hacía preguntas. Solo era el nuevo líder del equipo, alguien que llegaba a trabajar y aportar. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que cada inhalación arrastraba las sombras de una traición. Era el comienzo de una vida distinta. Una que, por primera vez en meses, se sentía verdaderamente mía. Cuando dejé atrás todo lo que había sido mi vida, lo primero que hice fue conseguir un departamento sencillo pero cómodo.
Lo amueblé desde cero, escogiendo cada cosa como si estuviera reconstruyendo mi identidad. Fue extraño, pero también liberador. Sentía que, por fin, estaba respirando sin que nadie opinara sobre mis decisiones. Pensé que esa tranquilidad duraría, pero estaba claro que mi familia nunca permitiría que me alejara sin intentar arrastrarme de nuevo a su drama. En julio, la paz que había ganado se rompió. Recibí una llamada de mi madre, Elena. Reconocí al instante ese tono medido que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me agradaría. Adrián, hijo, tenemos que hablar de Diego, comenzó. Ahí estaba. Justo como lo había imaginado. Exactamente 4 meses después de jurar que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, ahora estaba lista para borrar el pasado como si fuera una simple anécdota. No, no tenemos que hablar de él, respondí, ya cansado antes de que terminara la frase. Por favor, solo escucha, insistió. Diego y Camila van a casarse. Me quedé en silencio. No porque me sorprendiera, sino porque quería que sintiera el peso de sus palabras. Que entendiera lo grotesco que resultaba que me lo anunciara así, como si se tratara de una noticia normal. La boda será en noviembre, continuó. Algo pequeño, solo familia y amigos cercanos. Y, quieren hablar contigo primero. Quieren arreglar las cosas para que nada interfiera con su día especial. Arreglar las cosas. Que nada interfiera. Todo descrito como si la traición de mi hermano con mi prometida hubiera sido un contratiempo de calendario. Quieren disculparse, prosiguió ella. En persona. Admiten que lo que pasó estuvo mal y desean reparar el vínculo antes de avanzar con su vida. Me alegra por ellos, pero mi respuesta es no. Adrián, por favor. No. No voy a reconciliarme. No voy a darles mi aprobación. No voy a asistir a su boda. No quiero escuchar sus disculpas, ni sus promesas, ni nada de eso. No estoy interesado. Al otro lado de la línea, mi madre insistió con la frase que ya se había vuelto su escudo predilecto. Pero es tu hermano. No, interrumpí. Un hermano no hace lo que él hizo. Es solo alguien que alguna vez formó parte de mi vida y que decidió destruirla sin pensarlo 2 veces. No me une nada con él. Está enfrentando las consecuencias, dijo ella. Perdió tu cariño. Siente un gran dolor por eso. Me reí con incredulidad. Era imposible tomarlo en serio. Perdió algo que él mismo eligió perder, respondí. Nadie lo obligó. Eligió a Camila por encima de todos nosotros. Eligió un instante de satisfacción por encima de una familia entera. Tomó cada decisión sabiendo perfectamente que estaba arriesgando. La gente comete errores. Deja de llamarlo error, dije con firmeza. Los errores son accidentes. Esto fue planeado, consciente, repetido. No fue un impulso. Fue una elección deliberada que arrasó con mi vida. Su llanto empezó en ese momento, ese llanto característico que conocía desde niño. Ese que siempre usaba cuando quería que yo cediera. Estás rompiendo a esta familia, gimió. Diego quiere arreglarlo y tú solo te cierras. ¿Yo? Respondí con una calma sorprendente. Yo no fui quien se acostó con la prometida de su hermano para luego pedir que se lo perdonara porque arruina el ambiente de la boda. Eso no es reparar nada. Eso es intentar limpiar la imagen para que el gran evento salga perfecto. Ha cambiado, Adrián. De verdad. Camila lo hizo cambiar. Es buena para él. Ese comentario fue tan absurdo que ni siquiera supe cómo responder. La mujer que había destruido mis planes de vida, la que había traicionado mi confianza de la manera más humillante posible, ahora era buena para él. Fue suficiente. Esta conversación terminó, cerré, agotado. No vuelvas a llamarme por esto. Colgué. Pero, como siempre pasa con mi familia, aquello no quedó ahí. Durante las siguientes 2 semanas mi teléfono se convirtió en una puerta giratoria de llamadas que yo no había pedido, mi padre, Miguel, mi hermana, Sofía, e incluso familiares con los que apenas había intercambiado palabras en una década. Todos con el mismo libreto aprendido de memoria. Perdona a Diego. Debes estar en la boda. Deja de ser tan complicado. Mi padre intentó convencerme con el enfoque pragmático de siempre. Hijo, guardar rencor solo te lastima a ti. Deberías soltar esto. Ya lo solté. Me mudé. Cambié de trabajo. Empecé una nueva vida. Eso es soltar. ¿Sabes a qué me refiero? Emocionalmente. Explícame qué gano yo perdonándolos. ¿Ellos obtienen absolución? ¿La familia finge que todo está perfecto y yo debo sonreír para no incomodarlos? ¿Dónde queda mi parte? No supo responder. Y eso lo dijo todo. Sofía lo intentó con un enfoque más emocional. Diego está mal por tu ausencia. Apenas come, llora al mencionarte, está deprimido. Qué bien, murmuré sin remordimiento. ¿Cómo puedes ser tan frío, Adrián? No soy frío. Soy coherente.
Está viviendo las consecuencias de aquello que eligió. Eso no es crueldad. Eso es justicia. Pero es familia, repitió. La familia no hace lo que él hizo. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo para que lo entiendan? Después de un silencio prolongado, intentó el argumento final. Ojalá pudieras ver cuánto ha cambiado. Cuánto lo lamenta. Si lo lamentara, no estaría casándose con Camila. Y si realmente sintiera culpa, no estaría exigiendo que yo lo perdone para que las fotos de su boda se vean completas. Debí haber mantenido mis barreras en alto y mis límites claramente marcados. Lo sabía. Lo sabía desde el primer momento en que me alejé, desde la primera noche en la que decidí cortar todo contacto y reconstruir mi vida en silencio. Pero aún así, cuando la vi nuevamente después de 6 meses de ausencia absoluta, algo dentro de mí se movió. No era nostalgia, ni una segunda oportunidad para el perdón. Era otro tipo de impulso, una mezcla incómoda entre curiosidad, cansancio emocional y, siendo honesto conmigo mismo, un punto de necedad que creí haber dejado atrás. ¿Cómo me encontraste? Pregunté con un tono seco, sin invitarla a sentarse porque no quería abrir ninguna puerta simbólica. Aunque sabía perfectamente que eso nunca la detuvo antes. Y como si leyera un guión ya practicado, Sofía tomó asiento frente a mí con la naturalidad de quien cree tener el derecho de ocupar cualquier espacio que yo construya. Mamá contrató a alguien para localizarte, dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Está desesperada por hablar contigo. Por supuesto que lo hizo. Para mi madre, la privacidad siempre fue una frontera borrosa que se podía traspasar en nombre de la unidad familiar. Y esta vez no fue diferente, decidió seguir mis pasos como si yo fuera un adolescente rebelde al que había que perseguir para corregir. Eso no se llama desesperación, respondí sin levantar la voz. Eso se llama acoso. No es así, Adrián, insistió con esa suavidad calculada que siempre usaba cuando intentaba persuadirme. Ella está preocupada por ti. Todos lo estamos. ¿Preocupados por mí? Solté una breve risa incrédula, o preocupados por cómo se ve la familia sin mí posando en las fotos. Sofía se estremeció, pero siguió hablando. Siempre continuaba, incluso cuando sabía que lo que iba a decir no me interesaba. Adrián, escúchame. Las cosas cambiaron desde que te fuiste. Diego y Camila no están bien. Su matrimonio está desgastado. Discuten, no se ponen de acuerdo. Y Diego, hizo una pausa teatral, Diego sabe que cometió un error enorme. Ah, ahí estaba. El centro del discurso. La razón real por la que había aparecido. ¿Qué tipo de problemas tienen ahora? Sofía bajó la voz, inclinándose como si confidenciarme su desgracia fuera un privilegio. Dinero, trabajo, estabilidad. Camila renunció para reencontrarse, o algo por el estilo, y ahora Diego tiene que sostenerlos a ambos. Está estresado, tenso todo el día. La casa es un caos. ¿Y por qué me estás contando esto a mí? Porque quiere disculparse. De verdad. No repetir frases vacías, sino repararlo. Tomé un sorbo de café. Lo hice lentamente, dejando que el silencio entre nosotros se expandiera hasta volverse incómodo, como un recordatorio de lo mucho que había cambiado. Déjame adivinar, dije al fin, mamá cree que si Diego se disculpa y yo lo perdono, todos podemos fingir que nada pasó y regresar a posar para las fotos familiares. No como antes, respondió rápido. Mejor. Adrián, la familia se está cayendo a pedazos desde que te fuiste. Mamá y papá casi no hablan. Todos eligieron un bando. Es un desastre real. Bien, dije sin ironía. Por fin entendieron que sí había bandos. Y que no todos son neutrales. Sofía frunció el ceño, frustrada. Tú podrías arreglarlo. Podrías reunirnos otra vez. Solo tienes que perdonar a Diego, dejar esto atrás y todos podríamos sanar. La audacia era impresionante. Siempre esperaban que quien sufrió la puñalada fuera el responsable de coser la herida de todos los demás. No, Sofía. No voy a escuchar sus disculpas ni voy a suavizarlo para que mamá y Miguel sientan menos remordimiento por encubrirlos. No tengo interés en sanar con personas que jamás respetaron mis límites. Estás siendo injusto, susurró. ¿Injusto? La miré directamente. ¿Quieres hablar de justicia? Justicia habría sido que mi familia me apoyara cuando mi vida colapsó. Justicia habría sido que mamá cumpliera su amenaza de desheredar a Diego. Justicia habría sido que alguien, cualquiera, priorizara mi dolor sobre la culpa de él. Sus ojos se humedecieron de inmediato. Tenía ese talento. Llorar justo cuando la conversación empezaba a incomodarla. Yo te apoyé, dijo en un murmullo. No, Sofía. Dijiste palabras que sonaban a apoyo mientras seguías en su lado. Eso no es lo mismo. Sofía estiró una mano y tomó mi brazo. Una costumbre infantil que nunca abandonó. Por favor, Adrián. Escúchalo. Hazlo por la familia. Retiré el brazo y me puse de pie. No con violencia,
pero sí con firmeza. No tengo familia. Solo tengo parientes que eligieron un bando, y te aseguro que eligieron mal. Estás siendo cruel, murmuró entre lágrimas. Te extrañamos. Mamá llora por ti. Papá casi no habla, está deprimido. Tomaron su decisión cuando recibieron a Diego y Camila con los brazos abiertos mientras a mí me trataban como si yo fuera el conflicto. Ese es su problema. No el mío. ¿Entonces te vas a alejar para siempre? ¿Vas a tirar años de familia por un error? ¿Un error? Reí sin alegría. Diego no tropezó y cayó por accidente en la cama con mi prometida. Fueron decisiones repetidas, conscientes, sostenidas durante meses. Eso no es un error. Es un patrón. Intentó replicar, pero levanté la mano para detenerla. La conversación terminó. No vuelvas a buscarme. Dile a mamá que deje de acosarme. Dile a Diego que no quiero escucharlo. Y dile a Miguel que hay rencores que sí merece la pena mantener vivos. Salí del café, dejando mi taza a medio terminar. No sentí culpa. No sentí duda. Solo un vacío tranquilo que llevaba meses construyendo. Pero su visita no era más que el preludio. 2 semanas después, mientras terminaba un informe en la oficina, recibí una llamada interna. Javier, mi jefe, quería verme. Su tono sonaba tenso, como si algo estuviera fuera de lugar. Cuando entré a su oficina estaba moviendo papeles de un lado al otro, evitando mi mirada. Adrián, tu padre está aquí. Está en recepción preguntando por ti. Sentí el estómago hundirse. Miguel había cruzado otra línea más. No solo habían encontrado dónde vivía, ahora también habían rastreado mi lugar de trabajo. Dile a seguridad que lo saquen, respondí sin dudar. Lo intenté, dijo Javier, incómodo. Se negó a irse. Dice que es urgente. Que es un asunto familiar. Respiré profundo. Conté hasta 10, y luego hasta 20. La rabia contenida es peligrosa si no se controla. Está bien, dije finalmente. Hablaré con él. Bajé al lobby y ahí estaba. Miguel. Pero no el que yo recordaba. El hombre frente a mí parecía envejecido. Derrotado. Tenía canas donde antes había cabello oscuro y un gesto cansado, como alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso emocional. Por un instante sentí compasión. Solo un instante. En cuanto recordé cómo minimizó la traición de Diego, ese pequeño destello se apagó. Tenemos que hablar, dijo levantándose. No tenemos nada de qué hablar, respondí. ¿Cómo me encontraste? Tu madre contrató a alguien. Te hemos buscado por meses. Eso se llama acoso, Miguel. Revisa el término en un diccionario legal. Usé su nombre a propósito. Ya no tenía derecho a que lo llamara papá. No me llames así, exigió con voz temblorosa. Soy tu padre. Un padre protege a su hijo. Un padre lo respalda cuando lo traicionan. Un padre no abraza a quien lo destrozó. Tú no te has comportado como tal, así que no voy a llamarte de una forma que no te ganaste. Su rostro se tiñó de rojo. Esa actitud irrespetuosa es lo que está destruyendo esta familia. No, Miguel. La familia ya estaba destruida cuando Diego decidió acostarse con mi prometida. Lo mío no es destrucción, es consecuencia. Respiró hondo, buscando paciencia que ya no tenía. Tu madre y yo queremos que regreses a casa para Pascua. Estará toda la familia. Incluso Diego y Camila. Queremos sentarnos, hablar como adultos y resolver esto. Paso, respondí sin pensarlo. No puedes huir toda la vida. Lo miré fijamente, sin pestañear. Claro que puedo. Y créeme, soy muy bueno en eso cuando la alternativa es permitir que me vuelvan a romper. Nunca entendieron lo simple que era, compartir ADN no convierte a nadie en familia. La familia no traiciona, no justifica lo injustificable, y mucho menos obliga a la víctima a cargar con la culpa ajena. Por eso, cuando les dije que ya no consideraba a ninguno de ellos parte de mi vida, se quedaron mirándome como si mis palabras fueran más crueles que las decisiones que ellos habían tomado. La capacidad que tenían para distorsionar la realidad era sorprendente. Sé que estás molesto, dijo Miguel, intentando sonar razonable. Molesto implicaría que todavía me importa, respondí. La verdad es que ya no siento nada. Ustedes dejaron de tener relevancia en mi vida. Miguel frunció el ceño, como si mis límites fueran un capricho. Si de verdad no te importáramos, no estarías tan a la defensiva. No, lo que pasa es que no me importan sus opiniones. Lo que sí me importa es que se presenten aquí, en mi trabajo, y conviertan mis días en un problema que ya no es mío. Tu madre está desesperada, insistió. No duerme, está perdiendo peso. Está mal. Debió pensar en eso cuando decidió ponerse del lado de Diego, repliqué sin vacilar. No eligió lados, intentó justificar. Solo intenta unir a la familia. Presionar al que fue traicionado para que perdone al traidor no es unir nada. Eso es encubrir. ¿Encubrir?
Por favor, Adrián, no exageres. Diego cometió un error. Ahí estaba. Esa palabra que repetían como si fuera una excusa mágica. Error no significa lo que ustedes creen, dije. Miguel se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. ¿Qué necesitas de nosotros para volver? Tiempo, respondí con absoluta calma. Retroceder en el tiempo y evitar que Diego destruyera mi vida. Si no pueden hacer eso, entonces no hay nada que conversar. ¿Vas a dejar atrás a toda tu familia? ¿Tu historia? ¿Tus raíces? Mis raíces están podridas. Estoy construyendo otras nuevas. Se quedó allí, inmóvil, derrotado. Tu madre estará destrozada, murmuró. Ha tenido muchas oportunidades de hacer lo correcto. Y las desperdició todas. No sé en qué te has convertido. El Adrián que yo crié no era así. El Adrián que tú criaste se dejó pisotear durante años. Ese ya no existe. Me giré para volver a subir las escaleras, pero antes de hacerlo me detuve. Y Miguel, añadí con voz firme, si vuelves a presentarte aquí o si cualquiera de ustedes lo hace, voy a solicitar una orden de restricción. Dile a Elena que deje de seguirme. No permitiré más acoso. Regresé a mi oficina sin esperar respuesta. Mi compañero estaba frente a mi escritorio con una expresión de preocupación. ¿Pasó algo? Todo estará bien mientras mi familia no vuelva a acercarse, dije, recogiendo mis cosas. Si entran una vez más a este edificio, llama a seguridad. Y si es necesario, tramitaré una orden de restricción formal. Entendido. Siento que tengas que pasar por esto. No es tu culpa. Solo, son ellos siendo ellos. Aunque, para ser sincero, ya ni siquiera los considero familia. Son obstáculos que debo retirar de mi vida. El verdadero caos llegó en marzo. La opción nuclear, presentarse en mi casa. Llegué tarde tras un turno agotador. Estacioné frente a mi hogar, solo para ver a Elena, Miguel y Sofía sentados en mi porche, como si aquello les perteneciera. Diego y Camila estaban apoyados en un auto, esperándome como si fuera una reunión programada. El frío que sentí no fue de miedo. Fue de ira perfectamente controlada. Fuera de mi propiedad, ordené. Elena se levantó enseguida, intentando adoptar esa expresión falsa de compasión que siempre usaba. Adrián, por favor. Conducimos 6 horas para venir. Solo queremos 10 minutos. Condujeron 6 horas para irrumpir en mi hogar con una dirección que obtuvieron de forma ilegal. Eso no es preocupación, es acoso. Les voy a pedir una sola vez más, váyanse o llamo a la policía. Diego dio un paso adelante y levanté la mano. No te acerques. No hables. No tienes derecho a dirigirte a mí después de lo que hiciste. Lo siento, Adrián, dijo, ignorando mi advertencia. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo he lamentado todos los días. Camila y yo queremos arreglar esto. La insolencia de presentarse allí con la mujer con la que destruyó mi vida era casi cómica. No lamentas lo que hiciste. Lamentas las consecuencias, respondí. Si de verdad sintieras remordimiento, no la habrías convertido en tu esposa. Camila empezó a llorar. Muy predecible. Yo te amaba, sollozó. Pero me enamoré de Diego. No fue algo planeado. Las cosas simplemente pasaron. No, la interrumpí. Las cosas no pasan así. Tú elegiste. Elegiste responderle. Elegiste ir a nuestra habitación. Elegiste traicionarme en mi casa, en mi cama, usando mis regalos. No fue un accidente. Fue una cadena de decisiones. Mi madre intentó intervenir. Adrián, estás siendo exagerado. Se equivocaron, pero quieren reparar el daño. Lo correcto es perdonarlos. Lo correcto habría sido no acostarse con mi prometida, le dije. Pero aquí estamos. Mi padre por fin habló. Hijo, guardar rencor te va a lastimar. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. ¿Quieres que lo suelte? Perfecto. Estoy soltando todo esto, y lo señalé uno por uno. A ustedes. Diego destruyó mi vida y ustedes lo recibieron con los brazos abiertos. Camila me traicionó y la aceptaron como si nada. Sofía se quedó callada cuando sabía exactamente lo que estaba pasando. Y ustedes dos, miré a mis padres, trataron todo como un inconveniente menor, no como la traición devastadora que fue. Solo intentamos mantener unida a la familia, dijo Elena. No, intentaron ocultar la verdad forzando a la víctima a perdonar a quienes la destruyeron. Eso no es unidad. Es complicidad. Eres nuestro hijo, insistió Miguel. Fui su hijo. Hoy solo soy el hombre cuya vida pisotearon y al que ahora persiguen por estados enteros para exigirle perdón. Saqué el teléfono y comencé a grabar. Escuchen bien esto. No voy a perdonar a Diego. No voy a perdonar a Camila. No volveré a tener relación con ninguno de ustedes. Para mí, están muertos. Si vuelven a aparecer aquí, orden de restricción. Si van a mi trabajo,
orden de restricción. Si me contactan de cualquier forma, orden de restricción. Elena lloraba sin control. Miguel parecía en shock. Sofía actuaba como siempre, drama sin aportar nada. Diego y Camila estaban paralizados. Fuera de mi propiedad. Tienen 60 segundos antes de que llame a la policía. Se marcharon despacio, mirando hacia atrás cada 3 pasos, como esperando que cambiara de opinión. Cerré la puerta, aseguré todas las ventanas y empecé de inmediato el trámite de la orden de restricción. Descubrí que tener grabaciones donde se niegan a irse acelera el proceso muchísimo. Eso fue hace 8 meses. 8 meses de silencio absoluto. Los mejores 8 meses de toda mi vida.